muy agradecidos de haber sido parte de este curso, estas 10 sesiones que nos ha podido dar y regalar en realidad el maestro Merardo Sepúlveda Villablanca desde Chile, dentro del desarrollo de su experticia y su manejo de lo que es la filosofía en esta oportunidad con el tema filosofía, introducción a la filosofía americanista. Estas son 10 sesiones que en realidad se han impartido sin ningún costo. Son totalmente gratuitos. Al final voy a indicar cuál sería el proceso de obtención de la certificación a los que quisieran obtenerlo. Claro que sí. Entonces, vamos a dar el pase al maestro para que culmine con su última presentación del día de hoy, sin antes también invitarlos nuevamente a que puedan participar del tercer Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación CKG 2026, en el cual también va a participar el maestro Merardo Sepúlveda en el eje temático de filosofía, ciencias y humanidades, en el cual también se va a desarrollar desde el lunes 22 al sábado 26 de junio. Está bien, y también va a presentar el día sábado el maestro una disertación, así como los ponentes que están dentro del brochure que lo estoy mostrando en pantalla. Son 23 ponentes destacados que van a presentar investigaciones de alto impacto. También estamos recibiendo la postulación y la inscripción de ponentes invitados. Ya se les ha compartido por el grupo de investigadores, así como las redes sociales que maneja la institución CKG, tanto las bases de participación como también el formulario de inscripción. En realidad, el desarrollo de este trabajo o este evento también es totalmente gratuito, tanto la participación como ponente invitado, como ponente destacado y también como participante asistente, que en cualquiera de sus modalidades, y los moderadores también, claro está, en cualquiera de sus modalidades de participación, en el caso totalmente gratuitas, pero si desean que se les emita un certificado validado por las empresas o las instituciones patrocinadoras, el costo es un costo muy simbólico, que es 60 soles para Perú, 15 dólares extranjeros, que básicamente nos sirve para respaldar los gastos operativos que conlleva la realización de esta actividad. Por ende, lo que se busca como objetivo general es difundir los trabajos y los conocimientos en investigación en las diversas áreas del conocimiento. ¿Está bien? Entonces están invitados a poder inscribirse. Se les va a enviar también por el chat el link de inscripción, si así ustedes quieren participar de este gran evento, y quedan totalmente invitados. De este modo, voy a dar apertura a nuestra última sesión, que nos va a presentar el maestro Merardo Sepúlveda con su disertación del curso Introducción a una filosofía americanista. Adelante, maestro Merardo. Muchas gracias, Evelyn. Confírmeme que me dé la pantalla, por favor. Sí, maestro, sí se ve. ¿Es visible ya? Claro que Exacto. sí. Ya, Sí, correctísimo. Muy bien. Muchísimas gracias por la presentación, Evelyn. Un saludo afectuoso a todos los que están presentes en la sala y también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Voy a esperar que la garganta me siga acompañando. Todavía sigo resfriado, pero uno se enferma más cuando se hace el enfermo, así que hagamos cuenta que estamos sanitos nada más y que sin ningún problema para poder trabajar. Entonces, vamos a comenzar esta clase de introducción a la filosofía americanista. Le hemos llamado introducción porque, como dije en la primera clase, esto es solamente un paseo básico, un paseo muy elemental, muy superficial por lo que es la filosofía americanista. Todavía hay muchísimo que descubrir, así es que la idea era que ustedes se empaparan un poquito en estas ideas y que por su cuenta ustedes buscaran un poco más de información con lo que les he dejado. De todas maneras, yo voy a insistir en que si alguna persona tiene interés después en contactarme para algún otro tipo de actividades, yo estoy siempre disponible a participar y nunca estoy buscando un costo económico, así que no se preocupen por eso. Sí, que hacerlo online no es inconveniente, no es gasto para mí y lo hago con gusto porque me interesa que esta idea se difunda.
Para mí no hay pago mejor que dejar lo que esté a otras personas que lo continúen, porque yo no voy a estar aquí eternamente, como ninguna persona, entonces hay que compartir lo que uno sabe, pues después uno se lleva el conocimiento a la tumba y eso no sirve para nada, se perdió allí. Entonces que alguien lo continúe, esa es la idea, les quiero dejar pasado el testimonio para que alguien más lo tome y lo siga llevando adelante. Mientras más seamos, mejor, porque también hemos hablado ya de la importancia, de la necesidad de tener una América unida y contar con una filosofía que nos represente, que reflexione respecto de lo que es mejor para nosotros como continente. Y habíamos anunciado que para hoy vamos a ver el tema de la filosofía de la liberación y que también íbamos a considerar la posibilidad de incorporar algunas ideas del pensamiento indígena a la filosofía americanista para que esta filosofía sea más auténtica. Entonces, entremos entonces en materia. Hablemos entonces de la filosofía de la liberación. Bien. Esta filosofía, Enrique Dussel, en su libro Filosofía de la Liberación, que es un libro base, que ustedes lo pueden encontrar, aprovecho de darles un dato. Ustedes buscan en internet a Enrique Dussel y ustedes pueden acceder en su página a su biblioteca. Enrique Dussel es un escritor prolífico, tiene muchísimos libros, no sé, son 70 que escribió, pero una buena cantidad de libros, o menor, no acuerdo bien la cantidad. Pero son entre 40 y 70 libros por ahí, no tengo la cifra exacta. Pero lo bueno es que todos sus libros están en su página. Están todos los libros que escribió están en PDF. Y todos esos libros están disponibles para ser descargados por cualquier persona, sin ningún costo, porque el saber no se vende, el saber se regala. Entonces, en este libro, del que les hablo, que se llama Filosofía de la Liberación, que es básico, que todo el mundo debiera leerlo, al terminar el prólogo, Enrique Dussel habla de esta filosofía, dice filosofía de la liberación, filosofía postmoderna. ¿Por qué postmoderna? Porque pretende superar el modernismo. El modernismo está dado por la Ilustración, que marcó un modo de pensar y de ser que conformó las repúblicas en América. Todas las repúblicas en América se formaron con la idea de la Ilustración, que es la época moderna. Entonces, postmodernismo significa ir más allá de eso moderno. Entonces, esta es una filosofía postmoderna, más allá de lo moderno. Es una filosofía popular, porque como veremos está centrada, poniendo el énfasis en la gente, en el pueblo. Es también feminista, es una filosofía de la juventud, de los oprimidos, de los condenados de la tierra, es una palabra bíblica acá, de los condenados del mundo y de la historia. ¿Ya? Entonces es una filosofía que busca un poco la reivindicación, como ya veremos. Digamos entonces que, hablando del surgimiento de la filosofía de la liberación, pues esta filosofía, esta corriente de filosofía, surgió más o menos por el 71, se habla entre el 71 y 73, porque hubo primero un gran movimiento que dio origen a esto. Entonces no fue un día determinado que se fundó, sino que hubo una gran actividad de filósofos argentinos que se juntaron en aquella época. Y hay más o menos un consenso que fue en 1971. Pero a fines de los 60 ya se estaban reuniendo, algunos filósofos en Argentina estaban discutiendo algunos temas de filosofía, específicamente dadas las condiciones de lo que estaba pasando en América en aquella época. Y ellos buscaban una filosofía que respondiera a lo que pasaba en América. Así que a fines de los 60 hasta más o menos 73, entre ese periodo se formó la filosofía de la liberación. Hay consenso en que su fundación fue en 1971, al menos ese es el acuerdo general. ¿Y cuál fue la idea de formar este movimiento? Bueno, fue primero pensar lo que estaba sucediendo en Latinoamérica en aquel entonces. Ellos hablan de Latinoamérica. Saben que nosotros preferimos la palabra americano que latinoamericano, pero el uso, o sea, el término no cambia nada del pensamiento, solamente un uso más amplio del término nada más. Pero lo que ellos planteaban era buscar hacer una reflexión respecto de los problemas que estaba pasando en América en aquel momento, pero desde su propia realidad, de los problemas históricos que estaban ocurriendo, de los problemas sociales, de los problemas políticos y culturales. Y sobre todo ellos ponían
el énfasis en cuestionar esta dependencia económica, intelectual, cultural que vivimos y que vivimos todavía respecto primero de Europa y luego de Norteamérica. Entonces, es una filosofía que viene a cuestionar las cosas tal como están dadas y ese va a ser su marca. Entonces, vamos ahora a ver entonces cuándo nació la filosofía de la liberación, qué pasaba en aquel entonces. Hubo en esta reflexión de los pensadores latinoamericanos el descubrimiento de que América vivía una dependencia fuertemente amarrada a los vaivenes de la economía y de la política del mundo. También, por ende, hay una dependencia cultural que se desprende de la dependencia económica y política. Entonces, América, primera cosa, vive una dependencia económica y política. Y fue así desde los comienzos de América, desde la conquista. Y pese a que en el siglo XIX los países americanos se fueron dando luchas, guerras, para lograr su independencia de España, de Portugal, según sea el caso, en realidad esta independencia de los países latinoamericanos no cambió mucho para las clases populares. Cambió sí para las oligarquías, para aquellos descendientes de españoles que estaban en América, para los criollos, que eran, como dijimos en alguna clase atrás, aquellos hijos de españoles que habían nacido en Chile, que eran españoles de nacimiento, pero americanos que eran españoles por el origen, por su familia, pero nacidos acá en América. Pues eran los criollos. Y cuando entonces fue el cambio con la guerra de independencia, América desde los países de América dejaron de depender de Europa, de sus respectivas metrópolis, pero se tomaron el poder los comerciantes, los criollos en realidad, y ellos quedaron gobernando en vez de los reyes. Entonces hubo un cambio de mando. Se sacaron los reyes, pero gobernaron los poderosos, los que tenían el poder económico en América. Entonces el cambio fue para la clase poderosa, para la clase acomodada, pero no fue para las clases populares. Entonces seguía América Latina entonces dependiendo, ahora antes de un rey, ahora dependemos de los poderosos, de las élites criollas, las élites que se habían formado en los distintos países de América Latina. Y además también, estos mismos países seguían siendo dependientes para su economía, en su cultura, en lo intelectual también, porque todo el mundo miraba hacia Europa como el centro de la cultura y aquí solamente éramos provincias, éramos el borde del mundo, que teníamos países que tenían que civilizarse y para civilizarse había que mirar hacia Europa, primero. Después, en los últimos tiempos, hacia Estados Unidos. Y hay también otros pensadores que elaboraron esto sobre la teoría de la dependencia. Es un trabajo muy importante respecto de lo que significa para nosotros como países americanos depender de otros, que en realidad es algo que le pasa no solamente a los países americanos, sino que a todos los países que tienen alguna dependencia a través del colonialismo, por ejemplo. La segunda situación que motivó que los filósofos americanos se juntaran a reflexionar respecto de una filosofía latinoamericana, la filosofía de la liberación, que fue lo que finalmente resultó, es la situación política y social que vivía Latinoamérica, a consecuencia de estas economías que eran dependientes, a consecuencia del desigual reparto de la riqueza de cada país, donde las élites locales se quedaban con la mayoría de las ganancias, poseían la tierra, poseían las minas, poseían las industrias. Entonces ellos se quedaban con todas las riquezas y la clase popular recibía muy poco. Entonces, como consecuencia, y por lo mismo también por la mentalidad capitalista con la que se formaron los países americanos, había mucha pobreza, mucha desigualdad. Había una cantidad de sectores que estaban excluidos de todo acceso a la educación, a la salud.
particularmente los indígenas, los campesinos y los obreros. Entonces, estos filósofos se hacen una serie de preguntas. ¿Por qué mantenemos esto? ¿Por qué no buscar una solución para estos problemas, para esta gente que vive en esta inoperancia, en esta situación de exclusión, de desigualdad y de pobreza extrema? Estas personas hacían sus demandas, pedían a las autoridades, pero las autoridades simplemente no los escuchaban, se hacían las sordas o simplemente los reprimían con la violencia, usando al ejército o a las policías para eso. Entonces, por un lado, parecía que las corrientes filosóficas que hasta este minuto había, miraban esto y no lo consideraban importante, lo ignoraban o simplemente no lo consideraban. La cosa es que nadie se preocupaba de esto. Entonces, estos filósofos dijeron, no, también hay que preocuparse de esto, que esta gente también es parte del continente. Hay en ello un amplio sentido de lo social, el compromiso social. Además, en América, en los años 60, estamos en plena Guerra Fría. Hay este enfrentamiento entre el bloque socialista, representado por la Unión Soviética de aquel entonces, y el bloque capitalista, representado por Estados Unidos. Estaba este enfrentamiento que se manifestaba en la conquista espacial, en la producción de armas, de destrucción masiva, el espionaje que había en aquel tiempo. Entonces era un mundo bastante complicado. Era una verdadera guerra, pero se llamaba Guerra Fría porque no había fuego, nadie disparaba, pero la guerra estaba declarada, aunque era una guerra de documentos, de espionaje, de presión, de política, de sanciones económicas, etc. Y Estados Unidos, particularmente en América, presionaba a los gobiernos para que detuvieran las demandas de las clases populares que pedían algún tipo de arreglo social. Entonces eso desencadenó también una serie de golpes de Estado y dictaduras militares en Latinoamérica desde los 60 hasta los años 70. Y en Argentina particularmente golpeaba muy fuerte esto en aquella época, tanto así que uno de los fundadores, el principal fundador, Enrique Dussel, tuvo que escaparse de Argentina para salvarse de la persecución de la dictadura. Tuvo que asilarse en México, donde pasó el resto de su vida. Entonces, también había una conciencia muy fuerte en los filósofos de la liberación, una conciencia muy fuerte de que éramos economías dependientes, países con economías dependientes, y que también teníamos una cultura que era dependiente de lo que se nos permitiera o no se nos permitiera. La otra idea importante también, otra cosa importante que hay que considerar, que en aquella época, junto con la teoría de la dependencia, surgió en América con mucha fuerza un movimiento cristiano que se conoció como la teología de la liberación. Es una teología católica, pero que hablaba de acercar el cristianismo a los pobres, y predicaba entonces que Jesús estuvo con los pobres, que una iglesia alejada de los pobres no era una verdadera iglesia. Ellos predicaron mucho esto de una teología, de una fe que sirviera, que marchara junto con los desposeídos de la tierra, como lo hizo Jesús, y que buscara su liberación, porque era también mandato de Dios ayudar al prójimo. Entonces, esta teología de la liberación influyó también mucho en el pensamiento de estos filósofos argentinos que dieron origen a la filosofía de la liberación. Además, muchos de ellos eran militantes religiosos, o sea, es decir, militante no me refiero a militante político, sino a seguidor, practicante, mejor digamos, y practicantes religiosos. Hay algunos que son católicos y hay algunos que son también sacerdotes católicos, y algunos en la filosofía de la liberación, en la teología de la liberación hay muchos, porque son teología. También influyó en esta situación, en los filósofos argentinos, la polémica que ya vimos en la clase pasada entre Augusto Salazar Bondy y Leopoldo Sea respecto de si era posible una filosofía auténticamente latinoamericana. También a ellos le hizo eco esto y dio lugar también, motivó también a que la reflexión se hiciera mucho más profunda y mucho más rica, igualmente.
De igual manera, hay otro componente importante que hizo posible la filosofía de la liberación, es la influencia del pensamiento crítico social. A América había llegado una cantidad de teorías, una cantidad de doctrinas filosóficas representadas por movimientos políticos que pretendían algún ajuste y peleaban también por algún cambio social que le diera que hubiera un mejor reparto equitativo en la riqueza de cada nación y poner también un poco más de atención en los pobres. Entonces, los filósofos de la teoría de la liberación recibieron también estas influencias. Estas estaban representadas, por ejemplo, con las ideas marxistas, que llegaron con los partidos comunistas, que llegaron con los movimientos sindicalistas, y también con toda la crítica al sistema capitalista. Llegó también, importantísimo, se le empezó a leer mucho en América a Emmanuel Levinas, es un filósofo que hizo un planteamiento de la ética, y llama la ética de la alteridad, donde él muestra que los seres humanos somos seres otros, que todo ser humano es un ser distinto, diferente al otro, y que nadie tiene derecho a intervenir, a impedir, a limitar, a minorar a otra persona, ni a perseguirlo, ni a nada. El otro es un otro, y como otra persona tiene el respeto, y nadie tiene la autoridad ni el derecho a discriminarlo, mantenerlo en la pobreza o lo que sea. El otro es aquel a quien se respeta, y además el otro es tan importante porque es la persona que reafirma nuestra existencia. Si no fuera por los otros, nosotros no tendríamos tampoco nuestra propia conciencia de existir, dice Levinas. Importante también en esto fue la escuela de Frankfurt, en Alemania. Una serie de pensadores empezaron a revisar la teoría marxista, y porque todos sabemos que Marx escribió su teoría. Y bueno, esto lo voy a decir. Aquí hay mucha gente que habla del marxismo y dice peste en contra del marxismo. Pero hay que recordar a esas personas que el marxismo como teoría filosófica existió en los libros de Marx, pero que el marxismo nunca se ha aplicado en ninguna parte del mundo. Lo que nosotros conocemos aplicado en experiencias políticas es el marxismo-leninismo que se aplicó en la Unión Soviética. Pero estas fueron las ideas de Marx modificadas, interpretadas por la filosofía de Lenin. Entonces fue un marxismo adaptado por Lenin para un país que es la Unión Soviética. Entonces no es el marxismo puro, sino un marxismo interpretado, interpretado a la manera de Lenin. Entonces estos señores de la Escuela de Frankfurt se dedicaron a estudiar el marxismo, pero en Marx, no en Lenin. Estudiar el marxismo y tratar de entenderlo en esta época, no en la época en que se formó, porque la época en que se formó era el positivismo, era una época del materialismo, una época muy distinta a la época nuestra. Entonces, de entenderlo y tomar algunos elementos y para hacerlos reales en el mundo de hoy día, que sirvieran hoy día como alternativa al capitalismo. Entonces, se hizo una reinterpretación de Marx a la luz de nuestra época. Y también estaba haciendo énfasis en todos lados la fenomenología y la hermenéutica como nuevas formas de acercarse a la realidad, nuevos modelos para acercarse a la realidad, que también interesaron a las personas que estaban dando origen a esta filosofía de la liberación. Dije también que había tenido mucha influencia, voy a repetir esto, la teología de la liberación. Ambas corrientes, tanto la filosofía de la liberación como la teología de la liberación, comparten la preocupación por los más pobres, por los más excluidos de la tierra. Yo lo había mencionado antes, se me pasó una diapositiva de más, nada más. Entonces, hablando de la fundación de la teología, de la filosofía de la liberación, se considera entonces que se constituyó como un movimiento entre el año 1971 y 1973. Un grupo de filósofos en Argentina comenzó a reunirse para reflexionar
sobre la necesidad de elaborar una filosofía situada históricamente en América Latina. Y se publicaron una cantidad de obras, de manifiestos, se hicieron trabajos colectivos, una cantidad de trabajos que después se discutieron, hubo mucha pelea, mucho desacuerdo, pero se eliminaron las experiencias y finalmente se llegaron, manteniendo diferencias de opinión, se llegaron a ciertos consensos que permitieron dar origen a esto que se llama la filosofía de la liberación. ¿Y quiénes son los representantes de esta teoría entonces? ¿Quiénes son los fundadores? Bueno, el primero de ellos, el más importante, el fundador de él, es Enrique Dussel Ambrosini. Él es un judío alemán, descendiente de judíos alemanes, porque sus padres lo eran, él no, radicado en Argentina, y que escribió una cantidad de libros que son muy importantes de considerar. Por ejemplo, la crítica del eurocentrismo. Recordemos que una de las preocupaciones que tiene la filosofía de la liberación es criticar el eurocentrismo en el pensamiento filosófico. Él propone también una relectura de la historia mundial. Leamos la historia del mundo, pero miremosla ahora desde la periferia. Un poco más o menos lo que se hizo en el libro que yo les pedí a ustedes leer hace un tiempo, era sobre la historia del descubrimiento de América, que se hizo en el Bernardino de Sahagún, en México, cuando pidió a los indígenas que narraran cómo vieron ellos la llegada de los europeos, y se escribió ese libro que se llama La visión de los vencidos. Ángel María Garibay es el autor. Entonces ese libro, un poco así más o menos, es lo que pasó aquí también. Tratar de ver ahora la historia desde el otro lado. No la historia oficial, sino ver la historia desde el punto de vista de los pobres. Cómo los pobres ven la historia, cómo les afecta a ellos. Plantea también de Enrique Dussel una ética de la liberación. Reflexiona respecto de la importancia que tengamos una sociedad más justa, pues tener personas en un mundo no podemos ser felices, pues la pregunta es, ¿cómo podemos ser felices en un mundo donde si miramos hacia el lado, los que están al lado nuestros sufren, no tienen dónde vivir, no tienen para comer? Entonces, nadie puede ser feliz si mirando a su alrededor ve mucha gente que sufre y sin ocurrirse de ayudar. Entonces, también estamos prisioneros entonces cuando no somos capaces de ayudar o cuando miramos con indiferencia a quienes sufren. O sea, hay una ética también ahí que se llama la ética de la liberación. El concepto de exterioridad que había inspirado Levinas, como les contaba a ustedes yo, que la exterioridad son los otros y que son los que confirman mi existencia. Y también la crítica de la modernidad, entendida como proyecto colonial. Criticar la modernidad porque la modernidad significó de alguna manera tener un nuevo rey, ser colonia de nuevos reyes, esta vez no con el título de reyes, pero seguimos siendo colonias de otros ahora. De sus obras ya les hablé de la filosofía de la liberación y también les recomendaría leer La ética de la liberación. Este libro se llama así, Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión. Él sería uno de los principales entonces, Enrique Dussel. Juan Carlos Escanone, no estoy seguro, creo que Juan Carlos Escanone es un sacerdote católico. Él, eso no, me olvidé haberlo averiguado para decírselo con propiedad. Ustedes lo pueden averiguar. Juan Carlos Escanone creo que él es un sacerdote. Bueno, él desarrolló una línea de investigación filosófica que está vinculada con la cultura popular. Él le interesaba descubrir cómo el mundo popular vive la religiosidad a la medida latinoamericana, cómo las ideas cristianas se fueron radicando en América y la gente las fue interpretando y haciendo una forma de vida religiosa, pero donde la persona, el personaje a quien admiran, el santo, en este caso la Virgen, recibe una forma de ser homenajeada
no como lo indica el dogma católico, sino a la manera popular. Entonces, él estaba interesado en eso, en la forma popular de interpretar la religiosidad. Y en ese sentido él también subraya la sabiduría de los pueblos. Para él los pueblos son sabios porque tienen otra forma, aunque no tengan educación, aunque no sepan leer ni escribir, los pueblos tienen sabiduría. Y a él le preocupó esto de la sabiduría de los pueblos. Pero también estaba interesado en plantearnos que el pueblo es también un sujeto histórico. Los pueblos son los que hacen las grandes batallas, las grandes historias. Las guerras de independencias las ganaron los generales, pero las guerras las peleó el pueblo. Las guerras de independencia, los criollos, todas las élites de aquel entonces, no iban a la guerra, no querían pelear en la guerra. Yo creo que les hablé de una carta que envía San Martín muy enojado a O'Higgins, porque pasando los Andes, cuando vino el cruce de Argentina acá, se acercó a una hacienda a pedir al dueño de la hacienda que le diera fuerzas, le diera a sus hijos para que viniera a pelear por la guerra, por la libertad de su país, de Chile. Y este hombre les contestó que él no tenía, porque él no iba a mandar a sus hijos a pelear una guerra, que no le interesaba porque él hacía negocios con España, y a él le iba muy bien, y a él no quería ponerse de malas con España, y a él le daba lo mismo que fuera un país independiente, no, total, los negocios con España él lo hacía igual. Entonces, para no tener problemas con España, él no se metía a la guerra y no mandaba a sus hijos. Pero para no quedar mal con los patriotas, entonces mandó por cada hijo 4 de sus trabajadores que fueran a pelear en nombre de sus hijos. Entonces se da cuenta, entonces los que pelearon la guerra fueron los pueblos, las personas más pobres. Los que se fueron a pelear y a morir en la guerra, como siempre sucede. Entonces los que después se quedaron con los resultados de la guerra no fueron los que pelearon, sino los que miraron desde el palco. Entonces el pueblo el que hace los movimientos sociales, el que hace las guerras, el que hace los adelantos, el que produce los bienes. Una empresa funciona, una industria trabaja, pero son los trabajadores los que la hacen producir. Y también estaba preocupado don Juan Carlos Canones de este diálogo que había entre la filosofía y la teología, porque él estaba, como decía, muy relacionado con la teología de la liberación. Otro personaje importante de la teología, de la filosofía de la liberación, que aunque no participó directamente, pero sí su trabajo sirvió de inspiración. Don Rodolfo Kusch estudió, se preocupó del pensamiento indígena, de la cultura popular, de la identidad americana. Escribe un libro que se llama América Profunda, donde él intenta reflexionar respecto de cómo se piensa, cómo se vive en América, pero rescatando fundamentalmente la cultura popular y la cultura indígena. Él se fue a vivir a la parte norte de Argentina, en el altiplano, con Perú y Bolivia por allí, y vivió entre los pueblos de allí, de la zona, tratando de entender el pensamiento de esos pueblos para captar la filosofía de los pueblos andinos. Entonces, como digo, él no estuvo directamente involucrado en la filosofía, en la formación de la filosofía de la liberación, pero con su trabajo, con su pensamiento, ejerció enorme influencia también, fue muy importante como referente. Otro personaje es Arturo Andrés Roig. Él se preocupó de una filosofía que estaba centrada en la dignidad humana. Le interesaba particularmente el tema de la dignidad. Una persona que vive en la pobreza, que vive privada de todo, que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso a la salud, que no tiene una vivienda digna, que no tiene para alimentarse de manera correcta, que no tiene para vestirse. Es una persona que vive en una situación de indignidad. A esa persona no se le permite ser digna, entonces él dice, no, esta situación tiene que cambiar. Las personas tenemos una dignidad y tenemos derecho a vivir una vida digna. Entonces, ahí estaba el trabajo de don Arturo Andrés Roig. También le preocupaba el pensamiento respecto al sujeto latinoamericano, cómo es el hombre americano, cómo piensa el hombre americano, y también la historia de las ideas aquí en América Latina.
Pues, para él entonces necesitamos construir un pensamiento que sea crítico, pero no desde la oficina, no desde la universidad, no desde el aula, sino desde la experiencia histórica, viviendo, revisando la historia concreta de los pueblos latinoamericanos, revisando la historia de los pueblos, cómo se han ido formando los movimientos, cómo se han ido formando las naciones, para entender allí en la historia concreta, es hacer un pensamiento que sea crítico, que permita interpretar, conocer lo que pasó, para pensar qué hicimos mal y cómo lo podemos cambiar para reorientar aquello que hicimos mal en algún momento de la historia. Horacio Ceruti también, Gulber, él también es importante, él hizo una revisión crítica de la filosofía de la liberación. Él se preocupó de cómo fue evolucionando la filosofía de la liberación. Tiene un libro suyo, habla de esto, que se llama así, Filosofía de la Liberación Latinoamericana. En este libro, él hace lo que le estoy contando. Él hace una revisión de cómo empezó la filosofía de la liberación y cómo empezó también la filosofía americanista. Y allí hay un material para cualquiera que quiera interesarse. Este libro es clave para empezar a aprender esta materia. Filosofía de la Liberación Latinoamericana de Horacio Ceruti Gulber. Están los libros, también se pueden encontrar fácilmente en PDF en internet y lo pueden comprar igualmente en papel por Busca Libre, por ejemplo, que es una forma de comprar libros bastante cómoda. Yo compro muchos libros por ahí, así que es fácil comprar y los precios no están tan lejos de lo que uno pueda pagar. Veamos entonces ahora algunas ideas de la filosofía de la liberación. Ya he presentado a los autores. Entonces, ¿cuáles son las ideas que plantea la filosofía de la liberación? Primero, la crítica al eurocentrismo. Recordemos lo que habíamos dicho antes ya. La filosofía tradicional nos presenta una filosofía que se llama la filosofía. Esta es la filosofía y esta es la única filosofía que hay, porque lo demás no es filosofía. ¿Y cuál es esta filosofía verdadera? La filosofía griega. Después complementada por la filosofía de los distintos países en Europa en que se fue cultivando. Pero esa es la filosofía que existe y esa es la única filosofía que hay, y esta filosofía es universal. Sin embargo, los filósofos de la liberación nos van a decir que las filosofías surgen en una situación histórica concreta. Toda filosofía es un saber situado. Entonces la filosofía griega surge en Grecia, dadas las condiciones históricas, políticas, económicas que vivía Grecia en su momento, que es distinta a la filosofía que vivió Alemania en la preguerra o en la posguerra. Y es distinta también a la realidad que vive América. Por lo tanto, América tiene que tener una filosofía que sea suya, que obedezca a la situación propia que tiene América Latina. Toda filosofía, entonces, es situada, es decir, que surge de una realidad concreta. Pretender entonces que hay una filosofía única centrada en Europa, eurocentrista, es negar a cada región del mundo pensar de una manera propia y pretender que siga pensando con las mismas categorías que piensa Europa. Y América no es Europa, por más que algunos quieran hacerla parecer a Europa. Entonces, lo primero es la crítica a esta tendencia a centrar todo en Europa. Europa es el centro del mundo. Ponen entonces la reflexión filosófica, la centran en el oprimido, es decir, en aquellas personas que sufren de exclusión, la pobreza, la dominación. Repito la frase que tenía, con la cual partí esta presentación, que está al comienzo de ese libro que le hablé, de Filosofía de la Liberación, de Enrique Dussel. Filosofía de la liberación, filosofía postmoderna, popular, feminista, de la juventud, de los oprimidos, de los condenados de la tierra, condenados del mundo y de la historia. Bueno, entonces, esta filosofía, ese es su objetivo. Está centrado en eso, a una reflexión filosófica a partir de la situación que viven los excluidos, los pobres, de todos los oprimidos del continente y del mundo también. Por eso entonces el centro ya no está fijado en Europa, sino en los oprimidos del mundo.
También, como les contaba, ya lo mencioné de pasadita, también está centrada en la filosofía de Levinas, en la exterioridad, en el otro, pensando que la otra persona, las demás personas que están a nuestro alrededor, no pueden ser reducidas a categorías ajenas a las propias. Nosotros no podemos reducir a alguien a nuestra forma de pensar. La gente de América no puede estar reducida al pensamiento europeo, ni a un sistema político, ni a un sistema religioso. Las personas tienen que tener libertad para alcanzar su desarrollo como personas externas a nosotros y que no tiene que ver con lo que nosotros queramos. La gente tiene una forma de ser, una forma de vivir y tiene que desarrollar su ser, su propia realidad. Pero ellos son externos a nosotros. Nosotros no tenemos sobre ellos ninguna dominación. Por lo tanto, nadie tiene derecho a tener a otros en la pobreza, en la ignorancia, con falta de educación o salud, etcétera. También ellos consideran que la liberación de las clases desposeídas es una tarea a la que no podemos restarnos todos. Y ellos dicen claramente que la filosofía lo que hace es interpretar la realidad, pero no dejemos de interpretar, ahora hay que transformarla. Ya la filosofía entonces debe constituirse no solamente en reflexión, sino también en práctica. La filosofía de la liberación pretende ser una filosofía que participe directamente en la realidad para reflexionar sobre lo que está mal y proponer, buscar cambios, cómo transformarlas para hacer del mundo un lugar más justo donde vivir. Tal vez aquí hay un poquito la influencia de Marx, cuando Marx dice que los filósofos lo que han hecho ha sido siempre pensar el mundo, pero ya basta de pensarlo, ahora el mundo hay que empezar a cambiarlo. Entonces la filosofía debe hacer eso, pensar en lo que está mal, en buscarle soluciones y participar activamente en la realidad para transformarla. Porque la liberación de los oprimidos es una tarea ineludible y es una tarea histórica que en algún momento hay que hacerla. Y por supuesto, como no, también la tarea de las ideas principales de la filosofía de la liberación es pensar desde América, una filosofía que esté arraigada aquí en América, en la historia de América, en la cultura o las culturas de América y en los problemas americanos. Toda filosofía americanista tiene que partir de aquí, la filosofía de la liberación quiere partir de aquí, de la realidad americana, de lo que a nosotros nos interesa, de lo que a nosotros nos sirve, de la forma de cultura que tenemos, de nuestra historia y de nuestros propios problemas. Una filosofía que sea situada. Una pregunta que cualquiera de nosotros se puede hacer cuando hablamos de todo esto. Bueno, entonces, ¿y qué tiene que ver la filosofía de la liberación con la filosofía latinoamericana? Porque ya había una que estaba presente en el mundo. ¿Por qué otra filosofía? ¿Por qué la filosofía de la liberación? ¿Por qué no la filosofía latinoamericana que ya estaba? Bueno, porque la filosofía de la liberación pretende ser una filosofía más avanzada que la filosofía latinoamericana. Creer un paso adelante, y de hecho es un poco más extrema en sus planteamientos. De todas maneras, no hay ninguna, es solamente otra corriente un poco más avanzada, un poco más práctica, un poco más de la acción. No tanto de la reflexión, sino más bien de la acción. Esa sería una diferencia, pero son lo mismo, van para el mismo lado. La filosofía de la liberación continúa con las mismas preocupaciones que han tenido los pensadores latinoamericanos. Lo que plantea Simón Bolívar de una América unida, es verdad, lo que plantea José Martí, Mariátegui, Augusto Salazar Bonde, Leopoldo Sea, las mismas preocupaciones las comparten. ¿Ya? Todos buscan una misma identidad cultural propia y también se critican las formas de dependencia al colonialismo y al neocolonialismo que nos tiene en una situación de dependencia económica, política y cultural. También se hacen cargo de eso y lo comparten plenamente. Solamente que la filosofía de la liberación va un poco más a la acción y no se queda tanto en la reflexión crítica, sino en el hagámoslo ahora, vamos a hacer los movimientos, vamos a buscarlo ahora ya, no tanta reflexión. Por eso digo que son más de la acción que de la reflexión.
aunque no por eso dejan de reflexionar. Reflexionan, pero van también a la acción, terminan la acción, terminan la reflexión, la idea en la práctica concreta, lo más que se pueda. Tenemos que decir entonces que la filosofía de la liberación es uno de los aportes más originales de América Latina a la filosofía contemporánea. Su importancia está dada porque la pregunta filosófica la sacan de los centros tradicionales del pensamiento y las traen a la experiencia de los pueblos que son históricamente marginados. Los pueblos americanos y sus clases sociales, los pobres, los indígenas, las mujeres que no tienen figuración en la historia, la juventud, y ellos hacen una reflexión que une la crítica con la ética y con la historia. Hacen la crítica, pero también proponen las conductas, las acciones que hay que hacer, la filosofía aplicada en los seis. Yo por eso decía que ellos son más de la acción. Y la preocupación por la historia, por lo que pasa, por lo que sucede en el mundo y las consecuencias de lo que pasa en el mundo, que siempre las consecuencias de los errores los pagan los que siempre son los que más sufren. Si quisiéramos entonces nosotros revisar, aprender y profundizar en la filosofía de la liberación, de todas maneras recomendable el libro que ya les he hablado, Filosofía de la Liberación, de Enrique Dussel, La ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, también de Enrique Dussel, Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano, de Arturo Andrés Roig, América profunda de todas maneras, de Rodolfo Kusch, La filosofía latinoamericana como filosofía sin más, de Leopoldo Sea, Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana. Esta obra es una obra colectiva, escriben ahí varios autores. Y no la puse allí, pero de todas maneras el libro que les había recomendado, del que les había hablado recién, de Horacio Ceruti, Filosofía de la Liberación Latinoamericana, se me olvidó ponerla ahí en esta lista. Filosofía de la Liberación Latinoamericana, de Horacio Ceruti. Bueno, eso es lo que nos queda hablar de la filosofía latinoamericana, de la filosofía de la liberación. Es mucho más lo que hay que decir. Mi garganta no me está acompañando mucho, pero ya vamos terminando, así que le voy a pedir un poquito más de paciencia. Ya. Eso entonces respecto de la filosofía de la liberación. Y nos queda un último punto que habíamos planeado para el día de hoy, que era pensar. Entonces, porque hemos hablado otras veces de que una filosofía americanista, para ser auténticamente americanista, no puede prescindir de recoger en su reflexión ideas de lo que las culturas americanas, las culturas aborígenes americanas, tenían, el pensamiento aborigen americano. Entonces uno se pone, uno pregunta, ya uno le dicen que no, los indígenas no tenían ningún tipo de ideas, que no tenían filosofía, que eran pueblos primitivos, que vivían de las supersticiones, pero nosotros sabemos que las grandes culturas alcanzaron alturas de pensamiento. Si no hubiese un pensamiento filosófico, los mayas no habrían alcanzado un conocimiento del espacio, del calendario, de las matemáticas, de los movimientos, de los avances, la idea del imperio, en fin. Todos las grandes civilizaciones tienen un pensamiento que es lo que mueve. El pensamiento filosófico es lo que mueve el desarrollo de todas las sociedades. Una sociedad ha sido desarrollada porque hay un pensamiento de fondo. Entonces busquemos qué ideas podemos encontrar. Aquí hay 4 que yo les voy a mostrar que puedo mencionar ahora como una especie de planteamiento nada más. Esto es mío y algo de lo que he estado trabajando, pero todavía hay mucho más que buscar. Hay muchas ideas más todavía que ustedes pueden encontrar. Yo las planteo desde lo que yo conozco en la zona en que yo vivo. Ustedes viven en otros lugares donde hay más contacto con los pueblos indígenas, seguramente van a encontrar estas y otras ideas mucho mayores o mucho más importantes.
Por eso le decía al comienzo que lo que yo hago aquí es solamente motivarlos, dejarle pasado el testimonio para que ustedes sigan en esto por su cuenta, leyendo, aprendiendo, investigando. Bueno, si nosotros revisamos las culturas americanas, una de las ideas que nos vamos a encontrar con mucha fuerza en todas las culturas americanas, en todas, es la idea de la madre tierra. En los países andinos le llaman Pachamama, los mapuches es la Ñuque Mapu. En todas partes es la madre tierra. Pero esta expresión de la madre tierra no es solamente la tierra en la que estamos pisando, no es el suelo, sino se refiere a la naturaleza entera, a toda la naturaleza. Y fíjense ustedes que esta forma de entender a la naturaleza como la madre ha hecho que las culturas aborígenes vivan una vida ligada a la naturaleza. Los ciclos de la luna tienen que ver con el crecimiento de las semillas, de las plantas, el tiempo de plantar, los tiempos de cosechar, las mareas con la pleamar y la bajamar, y en fin, toda la naturaleza está cumpliendo una función y los seres humanos, los aborígenes, los indígenas americanos, han vivido siempre en este ciclo de vida. Esto implica entonces que ellos entienden el mundo y entienden la humanidad como los seres humanos, como parte de un todo que es la naturaleza. El hombre entonces es un hilo en la red interconectada de la vida, podemos decirlo así. Esta forma particular de ver la vida en relación directa con la naturaleza choca, pero de manera radical, con la mirada utilitarista que traen los europeos, que ellos ven en la naturaleza simplemente en su rol en la medida que sirve para extraer los bienes de la naturaleza y poder convertirlos en oro. Entonces la mirada de los supuestamente civilizados se choca con la mirada de los salvajes americanos, y que uno empieza a revisar entre salvajes y civilizados. A fin de cuentas parece que los salvajes eran más civilizados que los que presuntamente pretendían ser civilizados, y en realidad son más primitivos y más salvajes porque están pensando solo en las cosas solamente como bienes materiales. En cambio, el ser humano, el indígena americano, vive una vida conectada, interconectada con la naturaleza. Esa forma de pensar, de ver el mundo, de entender la vida y las relaciones íntimas entre todos los seres vivos de la naturaleza. Ellos hablan de cómo los árboles conversan en la noche, cómo el abrazo de, si uno está triste, por ejemplo, uno abraza un árbol y se queda en silencio abrazando el árbol y empieza a encontrar la paz, la tranquilidad que uno necesita para descargar sus penas, y el árbol, sin decir nada, puede ser como ese abrazo nos puede ayudar a calmar nuestro espíritu. Eso lo practican las culturas americanas, porque el árbol no es un palo que está allí, sino es un ser vivo con el cual nos podemos relacionar. Entonces esta forma linda de ver al mundo, al hombre relacionado con la naturaleza, es una forma linda de ver, y esta vida tiene que estar incorporada en un pensamiento americanista, no puede ser obviada, porque esta forma de pensar es justamente lo que el mundo hoy día necesita. Otra idea también, que en esto también tenemos los pueblos americanistas, los mayas, por ejemplo, hablaban, en el Popol Vuh, por ejemplo, hablan de distintas creaciones. Ellos hablan que los dioses crearon a los seres humanos, pero no fue una, sino que fueron muchas creaciones. Primero se hallaron un tipo de personas, no funcionaron, lo eliminaron, hicieron otra. Después hicieron otra, como a la cuarta generación, hicieron hombres de madera, y finalmente la última generación fue la generación de los hombres de maíz. Bueno, esta idea no es ajena en la cultura asiria, babilónica y egipcia también. Los
la misma cultura, por ejemplo, cuando hablamos del diluvio universal, el diluvio universal fue la destrucción de una forma de vida que había en el mundo y que permitió que otra forma de vida surgiera. Se acabó con una especie de humanos para que apareciera otro grupo humano que somos los actuales. Hay estudiosos que hablan de que en la Tierra ha habido una cantidad de cataclismos que han acabado con distintas generaciones. Entonces los ensayos generacionales han sido muchos. Nosotros no somos los primeros habitantes de la Tierra. Antes que nosotros ha habido cantidades de otras civilizaciones también. Entonces, los multicreacionismos de la humanidad que tienen los mayas, y eso coincide con muchas culturas más, es un tema también que nos debiera motivar a buscar y a profundizar mucho más el conocimiento de la cultura americanas. Hay material ahí para investigar también, incorporar esto a un pensamiento americanista. De igual modo, también aquí en mi tierra, los mapuches, por ejemplo, ellos hablan de que uno va a un bosque y están los espíritus de los bosques, están los guerreros que murieron, están en los ríos, están en los árboles, están en las plantas, los seres superiores, los dioses están en todas partes viviendo, pero viven aquí en la naturaleza, no están separados de la naturaleza, viven con nosotros, junto a nosotros. Entonces, tras una piedra, hay en una cueva, en el río, en el agua, está lleno de dioses. Y en un comienzo, el pensamiento griego era similar a eso también. De igual manera, las culturas americanas tienen una cantidad de conocimientos prácticos que son tremendamente importantes. En la medicina, por ejemplo, la herbolaria, el cultivo de la salud mediante hierbas medicinales, la confección del tejido y también el teñido de los tejidos usando tinturas naturales, la recolección de frutos y otros productos silvestres que sirven para la alimentación natural, alimentación sana, cuentos, por ejemplo, y enseñanzas que se han transmitido a los pueblos indígenas que tienen un trasfondo ético, que nos enseñan cómo vivir, su idea del cosmos, con dioses como entidades superiores, y en fin. Hay en la cultura americana una cantidad de ideas que podemos aprovechar, yo le he mencionado solamente estas 4, para invitarlos a que ustedes también busquen y averigüen un poco más. Hay aquí también una buena cantidad de material que nos sirve para, si queremos aprender un poco más todavía de eso. América es un continente que está abierto todavía y que por ignorancia se nos ha enseñado a despreciar lo americano, lo aborigen, porque se nos dijo que aquí los que vivían aquí eran salvajes, eran seres primitivos, y vivían en la barbarie. Y se nos indicó que la cultura vino de Europa. Y nos damos cuenta ahora, cuando uno empieza a comparar y a estudiar y a aprender un poco más, uno se da cuenta que lo que vino de afuera no era tan bueno como lo que había aquí. Parece que lo que había aquí era un poco mejor que lo que llegó de afuera. Por lo menos hacer la comparación nos puede dar más de una sorpresa. Y bueno, llegamos al final de la clase de hoy y también llegamos al final de este curso. Agradezco a CKGEM que me ha dado la oportunidad de juntarme con ustedes para compartirles estos conocimientos. Vuelvo a decir lo que dije en un comienzo. Mi trabajo es motivarlo a ustedes con esta muy breve información que les he entregado, motivarlo a ustedes a que se atrevan a leer, a buscar, a investigar. CKGEM tiene mis datos, tiene mi correo electrónico, porque yo te lo escribo aquí en el chat, se va a borrar cuando terminemos de conversar. Entonces, están mis datos, les puedo dar también bibliografía. Incluso alguna vez podemos hacer un curso número 2 si existe el interés para hacerlo. Así es que también le agradezco a ustedes la participación, su presencia aquí, y quedo atento a lo que ustedes quieran comentar, esperando haber sido útil, haberles compartido información que les sirva y haber sido un aporte para ustedes. Maestra Evelyn, le dejo la palabra. Gracias por el día de hoy.
A usted, maestro, no sé si alguien de los miembros de sala quieren hacer alguna pregunta respecto de lo que se ha desarrollado en el curso. Está Fermín. Fermín, adelante. Buenas noches. Don Fermín. Bien, muy buenas noches, doctora. Don Fermín. Buenas noches, doctor. Lo había extrañado, ¿eh? Sí, me perdí, la verdad, tengo responsabilidad. Temas interesantes. Este curso, esta semana último, estoy aquí. Bueno, situaciones de salud y de viaje. Estuve hospitalizado y estoy un poco mejor. Bueno, doctor, en primer lugar, felicitar por la brillante exposición, claro y preciso. Son pocos los maestros que hacen ese trabajo como usted lo ha desarrollado. Asimismo, digamos, a la organizadora y quienes nos brindan prácticamente un curso gratuito. Muy importante su enseñanza, su aporte, su aclaración, hablando de la filosofía latinoamericana. Le hemos escuchado atentamente. Por mi parte, he comprendido, digamos, lo que nos toca es los latinoamericanos, chilenos, peruanos, bolivianos, ¿no? Colombianos, todos nosotros, pues, a ponernos a pensar. Lo que usted nos ha indicado, ha referido, espero que tomemos en serio. Creo que América Latina necesita pensar. Así es. Cuando digo pensar, es pues la filosofía. Así ¿no? es. La filosofía es una de las disciplinas llamadas, no sin merecer otras, por supuesto, explicar las causas más profundas de los problemas. Problema de guerra, problema del hambre, de la miseria, desnutrición, de tantas cosas que tenemos como problema los países latinoamericanos. Problemas políticos, sociales, culturales. Espectacular, soy esa princesa. Bueno. Entonces, doctor, lo que usted ha mencionado del extinto filósofo latinoamericano, argentino, desde luego, el doctor Enrique Dussel, brillante filósofo. Yo apenas, usted ha mencionado, creo que tiene más de 40, 50 textos, yo apenas un parcito. Primero, este librito de Filosofía de la Liberación, ¿no? No es un librito en sí, es un buen libro con un contenido muy interesante que nos lleva a reflexionar, pensar, porque también América tiene que pensar. Efectivamente, me agrada cuando usted nos dice de que, bueno, pues, digamos, por cientos de años nos ha acompañado la filosofía acá en América, desde llegar los españoles, ¿no? Pero una filosofía más de carácter medieval, eclesiástico, ¿no? Aristotélico, socrático. Eso también es bueno, pero ya era tiempo que razonemos de esta parte de la tierra llamado Latinoamérica. Entonces ahí están pues los escritores que usted acaba de mencionar. A la cabeza estaría Enrique Dussel, y también hay creo algunos de Chile, de Argentina, digamos de México, ¿no? Y yo me pregunto lo siguiente: estamos en 2026, ya con la liberación política desde que la independencia de Latinoamérica. Ellos se fueron en términos de presencia, pero aún dejaron la concepción en la intersubjetividad de los latinoamericanos. Eso todavía nos sigue dominando, como dice Aníbal Quijano, ¿no? Así es. Ya continúa el pensamiento, el criterio, manera de ser. De eso tenemos que liberarnos. Y ahí es el aporte de la filosofía. Gracias, doctor. Interesante. Bueno, la doctora Elizabeth, ella nos envía desde un inicio, pero yo el problema es que no pude entrar. Si fuera otros cursos, estaremos atentos, y felicitarle, doctor, que se cuide, está un poco mal de salud, aún eso usted ha hecho esfuerzo. No me queda agradecer profundamente a usted, maestro Merardo Sepúlveda. Es un honor de haberlo escuchado desde las distancias. Saludos muy cordiales desde Huánuco, Perú. A ver si en algún momento se da visita al Perú. Igualmente para usted, don Fermín, un gusto de escucharlo. Gracias. Me había extrañado.
porque recordé el curso anterior, las conversaciones muy interesantes que teníamos acá. Así que yo preguntaba, ¿dónde estará don Fermín? Hay mucha tarea, don Fermín, pero una tarea ineludible que es la unidad de los pueblos latinoamericanos. Juntarnos todos juntos, una federación de estados, en fin, una república. En fin, hay Gracias, algo que doctor. hacer todavía. Pero depende de nosotros, don Fermín. Maestra Evelyn. Así es, maestro Merardo. Claro, está el agradecimiento de parte no solamente de los asistentes de sala, Rodolfo García Marroquín, le manda saludos desde Guatemala, indica, doctor Merardo, gracias por compartir sus conocimientos y también a la organización. Envío mi agradecimiento, me retiro, estaré pendiente a las saludes. Muchísimas gracias a todos quienes han estado en el desarrollo de este curso y lógicamente me permito en estos momentos compartir el debido reconocimiento al maestro Merardo Sepúlveda Villablanca por haber realizado este curso que es Introducción a una Filosofía Americanista. Por ende, la institución SECAGEN, respaldada por la Sociedad Hispana de Investigadores Científicos y la Cámara de Comercio Huancayo, certifica y reconoce al magíster Merardo Enrique Sepúlveda Villablanca por su valiosa y destacada participación como ponente en el curso Introducción a una Filosofía Americanista, desarrollado en la modalidad virtual. Su aporte académico es sustentado en una sólida formación intelectual y una profunda reflexión filosófica, contribuyó significativamente al fortalecimiento del pensamiento crítico y a la comprensión de los fundamentos históricos, culturales y filosóficos de la identidad americanista. Firma Magíster CPC Evelyn Elizabeth Rojas Maita, representante legal de SECAGEN SACS con RUC 20 61 12 91 58 3. Y para eso también le brindamos un fuerte voto de aplausos al maestro Merardo por el desarrollo de estas 10 sesiones. Muchísimas gracias, maestro Merardo. No sé si tiene algunas palabras al respecto. Gracias a ustedes y solamente lo que dije a un comienzo. Espero haberles sido útil y si he logrado que en ustedes pique este bichito de averiguar sobre el pensamiento americanista, creo que todo el esfuerzo que he hecho vale la pena si algún día me encuentro con alguno de ustedes por allí y le dice, estoy trabajando, estoy investigando, tengo estas cosas de compartir, excelente. Entonces el trabajo habrá valido la pena. Gracias, Muchísimas gracias, maestro. Del mismo modo, hago de conocimiento para que puedan participar a quienes quieran acceder a este certificado debidamente validado por la institución SECAGEN y por las instituciones que lo respaldan. Asimismo, este certificado va a ir validado con la firma del expositor, que es el magíster Merardo Enrique Sepúlveda Villablanca, que es director del CIF de Canadá. Entonces, los que quieran acceder a este certificado, un precio simbólico en realidad de $5 y $40 para Perú, 40 soles para Perú o $5 extranjero. Está bien, entonces cualquier cosa ya les estamos informando por el grupo de investigadores, donde también les vuelvo a recalcar la participación para nuestro tercer Congreso Internacional Multidisciplinario SECAGEN 2026. Quedan todos ustedes invitados a estos grandes eventos, sigan participando en conjunto de SECAGEN. Muchísimas gracias con todos, miembros de sala, igual con todos los que se encuentran a través de Facebook Live. Muchísimas gracias, feliz noche en los países. Buenas noches, gracias a todos. Desde Huancayo, Perú. Buenas noches.